Luis era un tipo sencillo, con un corazón grande y sueños aún más grandes. Trabajaba como instalador técnico, un trabajo tan común y corriente como suena. Pero Luis tenía un arma secreta contra la monotonía, su música. Tocaba la guitarra como un hombre poseído, volcando su corazón y alma en cada acorde. Su sueño era formar una banda, escribir canciones que movieran a la gente, dejar su huella en el mundo, un acorde potente a la vez. Los días de Luis eran una batalla constante entre lo ordinario y lo extraordinario. Se despertaba, arreglaba routers e instalaba cables, mientras componía melodías en su cabeza. Rasgueaba su guitarra hasta altas horas de la noche, la música un contrapunto vibrante al silencio de su pequeño apartamento. Su vida era una melodía esperando ser orquestada completamente. Su música era su refugio, su escape y su pasión más verdadera. Era el lenguaje que usaba para hablarle al mundo, para expresar sus alegrías y sus tristezas, sus esperanzas y sus miedos. Y cada noche, al cerrar los ojos, soñaba con un futuro donde su música ocuparía el centro del escenario. Soñaba con un futuro lleno del rugido de la multitud, las luces intermitentes y la sensación embriagadora de compartir su música con el mundo. Pero por ahora, Luis se contentaba con las pequeñas victorias, la sensación de sus dedos deslizándose sobre las cuerdas, la creación de una nueva melodía, la anticipación de compartir su música con el mundo algún día. Se aferraba a estos sueños, a estas pizcas de esperanza, mientras navegaba por las realidades de su vida cotidiana. Luis no estaba solo en su viaje. Tenía a Ive, su novia, un alma brillante y hermosa que llenaba su vida de alegría. Eran dos corazones latiendo al unísono, su amor una melodía reconfortante en medio del caos de la vida. Ive creía en Luis, en sus sueños, y eso hacía que su corazón se elevara. Ella era su roca, su confidente, la única persona que realmente entendía la música que sonaba dentro de su alma. Sus días estaban llenos de risas, sueños compartidos y la simple alegría de estar enamorados. Pasaban horas hablando, caminando de la mano por el parque, o simplemente disfrutando de la compañía del otro en el cómodo silencio de su espacio compartido. Ive trajo una sensación de paz y felicidad a la vida de Luis, una melodía que armonizaba perfectamente con la suya. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Ive recibió una increíble oportunidad para continuar sus estudios en el extranjero, una oportunidad que no podía dejar pasar. La noticia golpeó a Luis como una nota discordante, destrozando la armonía que habían construido con tanto cuidado. La idea de estar separado de Ive, de los kilómetros que pronto los separarían, llenó su corazón con un dolor sordo. El día que Ive se fue el día más difícil de la vida de Luis. Mientras la abrazaba por última vez, su aroma familiar, un doloroso recordatorio de lo que estaba a punto de perder, sintió que una parte de sí mismo se desprendía. El mundo parecía un poco más oscuro, los sonidos un poco más apagados, como si la música de su vida se hubiera bajado un poco. Las semanas que siguieron a la partida de Ive fueron las más difíciles. Luis se sentía perdido, a la deriva en un mar de silencio. Su guitarra permanecía intacta, su refugio musical ahora un doloroso recordatorio de la felicidad que había perdido. El silencio de su apartamento era ensordecedor, un eco constante de la ausencia de Ive. Se sentía como una cuerda de guitarra demasiado tensa, a punto de romperse. Pero Luis no era de los que se rendían a la desesperación. A medida que el impacto inicial disminuía, se dio cuenta de que tenía una opción. Podía dejar que esta angustia lo definiera o podía usarla como combustible para superarse. Pensó en Ive, en lo orgullosa que estaría si él persiguiera sus sueños, y una chispa se encendió en su interior. Decidió canalizar su dolor en algo positivo. Recordó una ambición de mucho tiempo: estudiar ingeniería de sonido. Era una combinación perfecta de su pasión por la música
y sus habilidades técnicas, un puente entre su realidad presente y sus aspiraciones futuras. Con renovada determinación, se postuló a un prestigioso instituto tecnológico. La llegada de la carta de aceptación fue un punto de inflexión. Mientras sostenía el documento oficial en sus manos, una oleada de esperanza lo recorrió. Sabía que no sería fácil, que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez en semanas, sintió un destello de emoción. La vida le había lanzado una bola curva, pero Luis estaba decidido a batearla fuera del estadio. A pesar de todo, Luis contaba con el apoyo incondicional de su mejor amigo, Vince. Vince era el yang del yin de Luis, un torbellino de energía y optimismo. Donde Luis era introspectivo y reservado, Vince era extrovertido y carismático. Un encantador natural que podía iluminar una habitación con su risa contagiosa. Era el amigo que todos desearían tener, leal, comprensivo y siempre dispuesto a una aventura. Vince se negó a dejar que Luis se revolcara en la miseria. Sabía que Luis necesitaba una distracción, un empujón para salir de su zona de confort. Así que, cuando se enteró de una fascinante exhibición de anatomía humana que llegaba a la ciudad, supo que había encontrado el antídoto perfecto para la tristeza de Luis. «Parce, confía en mí en esta», dijo Vince, su voz llena de entusiasmo. «Se supone que es alucinante. Además, quién sabe, puede que incluso conozcas a alguien interesante allí». Luis dudó al principio. Lo último que quería hacer era socializar, pero no podía negar el brillo de esperanza en los ojos de Vince. Además, la exhibición despertó su curiosidad. Observar el funcionamiento interno del cuerpo humano, maravillarse con el milagro de la vida, sonaba como una distracción bienvenida de sus propios pensamientos enredados. La exhibición era más que una colección de especímenes anatómicos. Era un viaje a través de la increíble complejidad y belleza del cuerpo humano. Mientras Luis y Vince caminaban por los pasillos, rodeados de órganos meticulosamente preservados y exhibiciones anatómicas complejas, una sensación de asombro los invadió. El cuerpo humano, en toda su intrincada gloria, era una maravilla para la vista. Vieron la delicada red de vasos sanguíneos, los poderosos músculos que permitían el movimiento, el intrincado funcionamiento del cerebro. Cada exhibición era un testimonio del milagro de la vida, un recordatorio de la extraordinaria máquina que albergaba el espíritu humano. Luis se sintió cautivado por la complejidad de todo, su mente de músico trazando paralelismos entre la interacción armoniosa de los órganos y el delicado equilibrio de las notas en una melodía. «Es increíble, ¿verdad?», susurró Vince, su habitual bullicio atenuado por la solemnidad de la exhibición. «Pensar que todos andamos por ahí con este increíble universo dentro de nosotros». Luis asintió, su mente llena de pensamientos. La exhibición había despertado una sensación de asombro en él, un recordatorio de la interconexión de todas las cosas. Fue una experiencia de humildad, una que cambió su perspectiva y le permitió ver sus propios problemas bajo una nueva luz. Al salir de la exhibición, volviendo al bullicio de la ciudad, Luis se sintió más ligero, como si le hubieran quitado un peso de encima. El mundo parecía vibrante de nuevo, los sonidos más nítidos, los colores más intensos. Se dio cuenta de que la vida, como el cuerpo humano, era un regalo precioso y frágil, y estaba decidido a aprovecharla al máximo.